Bienvenidos viajeros de la física matemática a una sesión más de problemas y ejercicios del día de hoy sobre análisis de fluidos, cuyo tema es presión. Debemos hacer lo siguiente: determinar la fuerza total sobre el fondo del depósito mostrado en la figura, suponer una longitud de 1.2 metros. Se tiene aquí un depósito, un contenedor, el cual dentro de él hay dos líquidos, agua y aceite. El aceite tiene una gravedad específica de 0.80. Es un depósito cerrado, por lo cual dentro hay una pequeña capa de aire, el cual genera una presión manométrica de 200 kilopascales. Dado este sistema, lo que se pretende es determinar la fuerza que siente en el fondo del depósito debido a esta torre de fluidos, tanto líquidos como gaseosos. Se tienen algunas dimensiones. Bueno, las dimensiones del sistema son conocidas y el ancho o bien la profundidad de este tanque es de 1.2 metros. La presión hidrostática es la parte de la presión debida al peso de un fluido en reposo. En un fluido en reposo, la única presión existente es la hidrostática. En un fluido en movimiento puede aparecer una presión hidrodinámica adicional relacionada con la velocidad del fluido. Es la presión que sufren los cuerpos sumergidos en un líquido o fluido por el simple hecho de hallarse dentro de este. Se define la presión hidrostática como el producto del peso específico del fluido por la profundidad bajo la superficie del fluido. Significa que a mayor profundidad se encuentre, por ejemplo, un submarino, mayor es la presión que siente una ventanilla en este. En este ejercicio se determina la fuerza que aplica sobre el fondo de un depósito cerrado de dimensiones conocidas debido a una torre de fluidos invisibles, es decir, que no se mezclan. Estos se encuentran en reposo y una presión adicional generada por el aire. Este tipo de cálculos es importante para el diseño de contenedores industriales que almacenan grandes cantidades de fluidos, líquidos y o gaseosos y además están sometidos a presiones extras. Vamos a resolver el ejercicio. Aquí ya tengo la solución. Para empezar, la presión se define como el cociente de la fuerza perpendicular que actúa sobre la superficie dividido entre el área de esa superficie. En general, la presión se define como esta derivada de la fuerza perpendicular con respecto al área. En el caso homogéneo, significa que la fuerza se distribuye uniformemente en toda la superficie. Entonces, esta expresión se convierte en esta de aquí. La derivada simplemente desaparece y quedaría fuerza perpendicular dividido entre el área. De aquí se despeja la fuerza perpendicular, quedando esta ecuación. Esta sería la fuerza que siente una de las caras del contenedor, siempre y cuando la presión sea constante a esa profundidad, multiplicada por el área. La presión manométrica, que es esta de aquí, esta P, se define, como ya lo habíamos mencionado antes, como el producto del peso específico por la altura de la columna de fluido. La columna de fluido, en el caso del depósito, sería esta de aquí. Todo esto, ¿bien? La pared de interés aquí es la del fondo, no es la lateral ni la superior. Todo esto en rojo es la columna de fluido que está soportando el depósito. Bueno, la pared del fondo. Esta es la pared del fondo. Entonces, la presión que siente es debida al peso de esta columna de fluidos. Bien, una parte es de agua, otra de aceite y otra de aire. Bueno, regresando a la ecuación de la presión manométrica, el peso específico se escribe, bueno, esta ecuación matemáticamente o con símbolo sería presión manométrica igual al peso específico gamma por la profundidad o la altura de la columna de fluido, H. Sustituyendo esta presión manométrica en la ecuación de la fuerza, se tendría que es igual a peso específico por la altura de la columna multiplicada por el área. ¿Bien? En el caso de este depósito se tienen tres fluidos, dos líquidos y uno gaseoso.
Entonces, la fuerza total sobre el fondo es la suma de estas tres fuerzas, la cual vamos a llamar fuerza del agua, fuerza del aceite, más fuerza del aire. La suma de estas es la total. Bien. ¿Cómo se calcula cada una de ellas? Pues aquí está la ecuación. Bien. En el caso del agua, que es la primera columna, esta tiene una altura de 2.6 metros. Esa es la H para la fuerza generada por el agua. ¿Sobre qué superficie, sobre qué área está actuando? Pues es el área del fondo del depósito. Bien. Aquí tenemos una dimensión de 2 metros y la profundidad de esta pared inferior, aquí dice que es de 1.2 metros. Entonces, el área, que es 2 por 1.2, es común para todas las fuerzas. Se sustituye en esta ecuación, para el caso del agua, el peso específico del agua es 9.810 newtons sobre metro cúbico, multiplicada por la altura de esta columna, que es 2.6, multiplicada por el área, que ya habíamos quedado que es los 2 metros que muestra aquí, multiplicados por la profundidad, que es 1.2 metros. El producto de estas cantidades nos da 61.2 por 10 a la 3 newtons o kilonewtons. En el caso del aceite, es la misma ecuación, simplemente con las propiedades de este fluido. Sería el peso específico del aceite por la altura de esta columna multiplicada por el área. El área es la misma, es la de 2 por 1.2 metros. Eso no va a cambiar. Sin embargo, en este caso no se tiene directamente el peso específico del aceite, pero sí se conoce su gravedad específica, 0.80. La relación entre esta gravedad específica y el peso específico del aceite es que el producto de la gravedad específica de este fluido multiplicado por el peso específico del agua nos va a dar el peso específico de este fluido desconocido. Hay una ecuación parecida en el caso de las densidades volumétricas. Nos quedamos con esta, ya que en este caso se conoce el peso específico del agua. Es mucho más fácil trabajarlo así, con pesos específicos. Y simplemente sustituimos. Gravedad específica es de 0.80, es un número adimensional. Peso específico del agua, 9.810 newtons sobre metro cúbico. Profundidad o bien altura de la torre o columna de aceite, aquí vemos que es de 1.5 metros, es esta columna. Y multiplicada por el área es, otra vez, 2 metros por 1.2 de profundidad. El producto es 28.3 por 10 a la 3 newtons o kilonewtons. Finalmente, en el caso de esta pequeña columna de aire, la cual está sujeta a una presión manométrica, va a generar también una fuerza, aunque no está en contacto directo con el fondo, genera una fuerza, ya que el aire va a tener presión. Entonces, en este caso no es necesario conocer la altura de esta columna de aire, ni tampoco el peso específico del fluido, ya que se tiene directamente la presión. Entonces utilizo esta ecuación, fuerza igual a la presión por el área, donde la presión es directamente 200 kilopascales. Y quedaría de esta manera. La presión que actúa es 200 por 10 a la 3 pascales por el área sobre el cual está actuando, que es la base, 2 metros por 1.2. El producto es 480 por 10 a la 3 newtons o kilonewtons. La suma de estas tres cantidades nos tiene que dar la fuerza total en el fondo, y es aproximadamente 569.5 kilonewtons. Así de sencillo. Es algo muy fácil de realizar. Solamente hay que ver las diferentes interfaces que se generan en estas torres de fluidos que no se pueden mezclar. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Hasta pronto.